Su madre. A ver si no chingué el micrófono. Este es el Pan de Muerto Podcast, donde el terror sabe mejor. El único pan con 0 calorías y 100% de sugestión. Las almas en pena con pan son buenas, y si aún no tienen su pan favorito, pausen el episodio y vayan por uno para ustedes y también para el hombre más malvado del mundo. En el Pan de Muerto Podcast he hablado acerca de personajes que sin duda han saltado a la fama y han dejado una importante huella en la historia. Y hay que aceptarlo, no por las mejores razones. Y al ser esto un podcast en donde hablamos de cosas paranormales y sobrenaturales, pues no puedo dejar de lado el ocultismo. Y hablar de ocultismo es hablar de un personaje, el cual fue llamado por su misma madre la Bestia. Y saltó a la fama como el hombre más malvado del mundo. Si fue la Bestia o el más malvado del mundo, lo dejo a tu criterio. Tal vez solo nació en la época equivocada. Una época sumamente conservadora y castrante para alguien a quien le encantaban los excesos, las drogas, orgías, escritor de varios libros, líder de la primera comuna hippie, cuando ni siquiera se sabía que era un hippie. Realizaba rituales mágicos para importantes políticos y militares. Un viajero constante, que gustaba del alpinismo. Y sobre todo, una poderosa influencia para artistas y las mejores bandas de rock de la historia. Este es el episodio número 66. Y desde que supe que llegaría a este número, también supe que sería hora de hablar de Aleister Crowley. Nacido el 12 de octubre de 1875 en Royal Leamington Spa, en Inglaterra, como Edward Alexander Crowley, su familia perteneció a un grupo cristiano conocido como los Hermanos de Plymouth, quienes creen que la Biblia es literalmente la palabra de Dios. Su padre, Edward Crowley, se jubiló muy joven, después de volverse millonario, pues su familia era dueña de la cervecería Crowley Alton Ales, y en sus ratos libres le gustaba predicar la Biblia y además pasaba horas leyéndosela a su hijo. Por otro lado, Emily Bertha Bishop, su madre, era una fanática del arte, le gustaba pintar y escribir poesía. Esto generó en el pequeño un gusto por desarrollar tanto su lado artístico como un rechazo a las creencias de la Iglesia Ortodoxa y a la religión en general. Tal vez fue esta constante aversión lo que lo llevó a ser nombrado el padre del satanismo moderno. Fue un rebelde desde niño, le gustaba cuestionar las normas establecidas, le gustaba leer y estudiar, pues esto le daba las bases para rechazar las costumbres y doctrinas que querían imponerle. A la edad de 11 su padre fallece, dejándolo como único heredero de su fortuna. La relación con su madre era pésima. Recordemos que ella lo llamaba la Bestia. Es por esto que fue enviado a vivir a la casa de su tío Tom von Bishop. No por mucho tiempo, pues a los años comienza a vivir de un internado a otro, ya que constantemente lo expulsaban por fumar en los pasillos, masturbarse constantemente y contratar prostitutas, las cuales terminaron contagiándolo de gonorrea. Para 1895 ingresa al colegio de Cambridge, donde por fin se siente libre e independiente. Comienza a escribir poesía erótica o pornográfica. Esto pudo llevarlo a ser arrestado, pues recordemos que durante la época victoriana el deseo y el placer estaban prohibidos. Sabiendo que todo esto era prohibido en esta época, decidió cambiar su nombre por el de Aleister, como se le conoce hasta hoy en día. La mayoría de sus ensayos o novelas trataban de la homosexualidad, zoofilia, coprofagia,
y demás pecados con la única intención de blasfemar y deshonrar el nombre de Dios. También en Cambridge despierta su interés en la magia, después de leer el libro La Cábala Desvelada, el cual no se refiere a la magia como la conocemos hoy en día. Es decir, no se trata de sacar conejos de un sombrero, sino de hacer cumplir tu voluntad. Además, explica que los principales personajes del Antiguo Testamento formaron una especie de grupo en donde transmitían su conocimiento de uno a otro, destacando a personajes como Adán, Moisés, Abraham y hasta el rey Salomón. Durante una estancia en Estocolmo el 31 de diciembre de 1896, Crowley tuvo su primera experiencia de liberación interior. Descubrí que poseía una capacidad mágica que formaba parte de mí. Fue una experiencia dolorosa y terrible a la vez, que me dio la llave del placer y el éxtasis. Hay quienes dicen que esta experiencia bien pudo ser su primera relación homosexual. Él fue conocido, entre otras cosas, por ser un bisexual declarado. O bien, pudo haber sido su primer viaje psicodélico bajo la influencia de varias drogas. A partir de este momento no para de consumir libros de ocultismo. Abandona Cambridge, donde sus perfectas calificaciones y su cuantiosa herencia lo pudieron bien convertir en un profesionista exitoso. Pero esa vida rutinaria no le interesaba a un joven Aleister Crowley. Su dedicación en convertirse en mago, o mejor dicho, hechicero, lo lleva a viajar por Rusia y Suiza. Aprende varios idiomas para por fin ingresar en 1897 al templo Isis Urania de la Orden Hermética del Alba Dorada. Templo ubicado en Londres, fundado por masones, los cuales encontraron algunos manuscritos pertenecientes a una antigua orden de Rosacruces. Más que un templo, fue una organización secreta y esotérica, en donde se podía estudiar y practicar la alquimia, que básicamente es transmutar materia basándote en el uso de los elementos como el agua, fuego, viento, tierra y el éter, el cual es un tipo de energía que proviene de la oscuridad. La magia también se podía practicar, la cábala, que es básicamente adivinar algo basándote en suposiciones. Y fue tanta la preparación en temas de ocultismo y su habilidad para interpretar textos escritos en otros idiomas, que rápido comenzó a ascender dentro de la organización, donde se autonombraba Frater Perdurabo, que se traduce en el que permanece. Además de expresar que la magia que se practicaba antes de él eran solamente trucos baratos. Esto no fue del agrado de los demás miembros, por lo que termina siendo expulsado. Como dato curioso, Bram Stoker, autor de Drácula, también era miembro de este templo. En 1899, buscando un lugar en donde seguir practicando su magia, compra la casa Boleskine, en donde lleva a cabo los rituales completos del mago Abramelin, cuyo propósito es invocar a una deidad, la cual bien podría ser un ángel o un demonio, para obtener acceso a un conocimiento superior, a una guía espiritual o algún tipo de protección. La casa Boleskine tiene una historia demoníaca, llena de misterios y de leyendas. La casa Boleskine se encuentra cerca del lago Ness en Escocia, y fue construida hace más de 300 años sobre las ruinas de una iglesia, consumida por el fuego. Cerca de la casa también se encuentra un viejo cementerio a donde puedes llegar caminando por la superficie o bien por medio de un túnel que conecta la casa con el cementerio local. Se dice que durante muchos años fue utilizada por brujas para llevar a cabo sus aquelarres. Huye de la casa Boleskine al conocer a su esposa Rose, y hay dos versiones. Una es que no pudo completar el ritual de Abramelin por los sacrificios físicos que éste demandaba, que eran básicamente muchos días de ayuno. Al ver su fracaso decide abandonarlo todo. Y la otra versión nos dice que en efecto completó el ritual y contactó con un ser demoníaco. Aterrorizado por las confesiones de este ser, huye de la casa inmediatamente.
De su esposa Rose se dice que la conoció y al día siguiente se casó con ella. Después de casarse se trasladan a Egipto y sería en la ciudad del Cairo donde nacería su leyenda. Para empezar, se dice que pasaron una noche dentro de la cámara del rey de la Gran Pirámide de Giza, donde hubo de todo. Hubo sexo, golpes, drogas, champurrado, buñuelos y cohetes. Tras una ceremonia donde conjuran los ritos del libro La llave menor de Salomón, libro escrito por el rey Salomón y que también habla de cómo invocar espíritus y demonios, se les apareció Tod, el dios egipcio con cabeza de ibis, que el ibis es un pájaro, tipo como una garza, y Tod es el dios de la sabiduría, la magia, la luna, la escritura, los conjuros y los hechizos mágicos, y se les aparece en forma de luz astral. Gracias a esta aparición, Crowley, fanático de la filosofía oculta del antiguo Egipto, se convirtió en 1904 en la cabeza visible de la Orden del Templo de Orientis, una organización secreta de la que fue nombrado Gran Maestro de Gran Bretaña e Irlanda. Paseando por Egipto mientras visitaba un museo, se encuentra con una estatuilla de una representación al dios Horus, quien es el dios del sol y que normalmente aparece con cabeza de halcón. Tiene poderes muy chilos como paralizarte con su ojo izquierdo y dispararte rayos directamente desde el sol. Pero bueno, se queda tan impactado al ver esta imagen que su casa en el Cairo se vuelve el spot para andar haciendo brujería, rituales, magia de todo tipo, donde se ponen a invocar a más espíritus y demonios. Al punto que un día su mujer entra en trance, comienza a hablar en lenguas desconocidas y a convulsionarse. Al final le entrega un importante mensaje a Crowley y dice lo siguiente: deberás esperar en este salón hasta que aparezca un ser el cual tiene un mensaje para ti. El día 8 se le aparece un ser llamado Aiwass, mensajero del dios Horus, que según Crowley era el dios oscuro, la bestia que está más allá del abismo. Este personaje le otorgaría un conocimiento perdido, el famoso libro de la ley, libro dictado por el propio Aiwass, escrito los días 8, 9 y 10 de abril de 1904, un capítulo por día, entre las 12 y las 13 horas. Este libro funda las bases de la filosofía de Telema, la cual rige su vida, donde los temas más importantes son: hacer tu voluntad será el todo de la ley, el amor es la ley, ama bajo tu voluntad. Existen diferentes dioses y diosas que representan diferentes aspectos del universo y de la existencia humana. La felicidad plena se consigue viviendo de acuerdo a tu voluntad, sin restricciones impuestas por la moralidad o la sociedad. En los siguientes años continúa siendo reconocido por distintas sociedades secretas. Para 1907 funda la organización ocultista Astrum Argentum. En 1920 funda la abadía de Telema, en Sicilia, Italia, la cual se consideraba la primer comuna hippie. Aquí se practicaba la magia favorita de Crowley, con mucho sexo y muchas drogas, que fue tal el nivel de exceso que uno de los miembros de la abadía murió. La gente del pueblo esparció el rumor de que había sido sacrificado durante un ritual, por lo que el propio Mussolini, cansado de tanto libertinaje, decide ponerle fin y entonces expulsan a Crowley del país. En esta época también se dice que Crowley fue llamado por el propio Churchill, ministro de Inglaterra, y pieza fundamental en la alianza de países durante la Segunda Guerra Mundial contra el ejército alemán, liderado por Hitler. Churchill buscaba usar la magia a su favor para ganar la guerra. Crowley le indicó que utilizara la V de la victoria en todas sus presentaciones. De esta forma, le restaría el poder a la esvástica nazi. En 1941 escribe el Liber Os, un libro que nos explica, según la visión de Crowley, los derechos básicos e intrínsecos de la humanidad, y dice así: el hombre tiene derecho a vivir de acuerdo con su propia ley, de vivir como quiera, de trabajar como quiera,
de jugar como quiera, de descansar como quiera y de morir cuando y como él quiera. El hombre tiene derecho a matar a cualquiera que intente arrebatarle los derechos antes mencionados. Otro mito donde se relaciona a Crowley con la política es que la esposa del presidente George Bush, padre, era hija de Crowley. En 1960 y 1970 los hippies adoptan el legado de Crowley: sexo desenfrenado, exceso de drogas y vivir en comunión con la naturaleza. Por esto se le consideró el primer hippie de la historia. Famoso por mantener una dieta a base de leche, licor y heroína, fue también el primer rockstar y una influencia para reconocidos músicos como David Bowie, Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, quien de hecho compra la casa Boleskine, y también formó parte por más de 50 años de la Orden del Templo de Orientis. Ozzy Osbourne con su tema titulado Mr. Crowley, y un homenaje por parte de la banda de rock más famosa de la historia, The Beatles, que en su portada de Sgt. Pepper's and Lonely Hearts Band, donde aparece el propio Crowley en la parte superior izquierda, y en el disco se escucha la frase: hace 20 años el sargento Pimienta le enseñó a la banda a tocar. El lanzamiento del disco fue exactamente 20 años después del fallecimiento de Crowley. Por lo tanto se cree que Aleister Crowley es el famoso sargento Pimienta. Y ya para terminar, fue la influencia de más músicos aparte de los ya mencionados artistas, actores, directores, escritores, y también se dice que fue una de las principales influencias de Anton LaVey para escribir la llamada Biblia satánica. Crowley falleció un 12 de agosto de 1947 a causa de una bronquitis aguda en East Sussex, Inglaterra, dejando más de 80 libros de esoterismo escritos. Un alpinista, un ajedrecista, un viajero, inclusive vivió durante un tiempo en la Ciudad de México, en donde le gustaba escalar, y antes de su fallecimiento escapó varias veces de la muerte, y se creía que no se le podía matar. Murió en la pobreza, se gastó todo su dinero dedicándose a los excesos, a vivir su vida a su manera. Se dice que en su lecho de muerte el cielo se oscureció. Truenos chocando contra la tierra ambientaban como si de una orquesta se tratara. Era el momento de su partida, y hay quienes creen que eran los propios dioses que invocó en la vida los que vinieron por él para que compartiera junto a ellos la eternidad. Ese fue Aleister Crowley, Frater Perdurabo, el primer hippie, rockstar, satanista, la bestia y sobre todo el hombre más perverso del mundo. Redes sociales del Pan de Muerto Podcast. Si quieres ponerte en contacto, el correo del Pan de Muerto Podcast es demuertopan@aol.com. En YouTube, en Spotify, Facebook, Instagram, TikTok y Twitch estoy como Pan de Muerto Podcast, y el grupo de Facebook es Pan de Muerto Podcast, memes, comedia, historias de terror y más. Dejen que lo paranormal y lo sobrenatural se vuelvan algo normal. Bye.